Seguimos haciendo País ADN para revisar distintos temas. Hay que decir que en la conversación que tuvimos con el panel, la gente nos siguió escribiendo, no paró de escribirnos por el tema que nos indigna, ¿no? Que tiene que ver con los formularios de las personas que están afectadas por los incendios, que nos descubrimos que solo 35 formularios eran correctos. El resto estaban adulterados los datos y la gente comienza a opinar sobre la falta de cultura cívica, la falta del rol colectivo, por qué el chileno es tan pillo. Y nos escribe Valentina Pérez y nos mandó su visión sobre, por ejemplo, el tema de la evasión en el Transantiago. Ella nos dice que está mal, deberían pagar porque los trasladan, ahí hay gente que trabaja, si no les pagan cómo van a sobrevivir, hay que pagar sí o sí. Entonces, la gente siguió, por lo tanto vamos a seguir tocando este tipo de temas. Pero ahora los quiero llevar a una conversación que acá en País ADN hemos hablado mucho sobre el caso de Ronald Ojeda, que si bien es un caso difícil de abordar desde los temas de seguridad, desde lo que significa un crimen horrible, hay un tema que estuvo detrás que es el asilo político, el refugio político, y uno dice, ¿qué significa esto en Chile? ¿Por qué no estaba más protegido? ¿Se puede proteger más? Y quisimos invitar a Soledad Torres, experta en derecho migratorio, directora y fundadora de Legal Global, así se llama, Legal Global, sí. Para poder conversar de este tema. ¿Cómo está, Soledad? Gracias, Isabel. Bueno, es un tema que hay que conversar porque la gente habla mucho, pero la verdad que los alcances que tiene no se conocen. Así que, bueno, nosotros en Chile tenemos una ley que regula el refugio, que es diferente de la ley migratoria. ¿Por qué? Porque el refugiado con el migrante son distintos. El migrante normalmente viene por una acción voluntaria, el refugiado no. El refugiado viene por alguna razón que no le quedó otra más que huir de su país, ya sea de residencia o de origen. Esta ley contempla cuáles son cuando una persona puede ser considerado refugiado y puede ser considerado por varias razones. La principal es porque la persona tiene un fundado temor en que su integridad física o psíquica vaya a ser afectada por razones de raza, nacionalidad, religión, pertenencia a un grupo social determinado o bien por algún tipo de discriminación de carácter sexual. Ese es como el principal, lo que la gente más identifica, y obviamente ideologías políticas. Y después también por aquellas personas que vienen huyendo porque ya sea su libertad, su seguridad o su vida peligra por temas relacionados con que hay una violación masiva de derechos humanos, un conflicto interno. Son razones que la ley especifica muy bien al respecto. Uh-huh. Ahora, en este caso, para pedir refugio, uno se imagina que el trámite no es sencillo, ¿no? Porque tienes que acreditar la situación compleja que estás pasando en el otro país, ¿no? Efectivamente. Y acá en Chile, normalmente, las leyes de refugio en los países se basan en la Convención del Refugio de Naciones Unidas y su protocolo complementario, que es del año 51 el año 67. Nuestra ley de refugio también es contemplada por el Acuerdo de Cartagena, que amplía la definición de refugio. Sin embargo, para solicitarlo se requiere seguir, podríamos decir, etapas. Y acá en Chile, recientemente, hace 2 semanas, se le agregó otra etapa. Y precisamente por eso, porque el refugio, como tiene esas características que yo señalaba, tiene que ser acreditado, tiene que ser fundado a través de diferentes circunstancias. Ya puede ser hasta el mismo relato de las personas, si el relato es creíble en atención con la circunstancia que se está viviendo en un determinado país. Por ejemplo, en el tema en algunos países donde la homosexualidad es castigada con la pena de muerte, y una persona se declara homosexual, obviamente, y uno sabe que proviene de alguno de esos países, puede acreditarlo porque es una cosa conocida de todos. Sin embargo, hay otros casos, especialmente en los temas de persecución por motivos políticos. Es como uno acredita que está siendo perseguido, que su vida, su libertad o seguridad está siendo afectado. Y eso es el proceso que cuando la persona ingresa al procedimiento de refugio tiene que llenar un cuestionario que es súper extenso,
en el cual tiene que contar con detalle todos y cada una de las circunstancias que le hicieron temer por su vida, por su libertad o por su seguridad, así como de su núcleo familiar. Adjuntar antecedentes. También le corresponde a la Comisión Técnica para el Reconocimiento de la Condición de Refugiado hacer como una investigación respecto a lo que pasa en ese país y que coincide con el relato de la persona. Después hay un proceso en el que se le entrevista para validar las respuestas que ha contenido ese formulario. En todo ese proceso se le da una visa de residencia por un periodo de 8 meses a las personas, que se va renovando hasta que le declaran si es refugiado o no. Te voy haciendo algunas más preguntas prácticas, pero antes, Soledad, tú eres abogada, sí. Tú eres la fundadora de Global Legal, que además se dedican hace 25 años a este tema, al derecho migratorio, que es súper específico. ¿Tú has visto un cambio muy grande en los últimos 10 años de cómo se está, la cantidad de problemas que hay o la cantidad de gente que acude a ustedes por temas migratorios para regularizar su situación? Efectivamente, o sea, yo diría que en los últimos 3-4 años, el 90% de mi ejercicio profesional, siendo que yo veo otras cosas relacionadas con extranjeros, como gente que quiere venir a hacer inversiones, se ha visto superado por el tema de la cantidad de personas que quieren regularizar su situación migratoria o bien las personas que quieren ser solicitantes de refugio. Y eso ha atendido, yo creo que en los últimos 5 años más bien, ha atendido un crecimiento exponencial. Y es porque, bueno, nosotros siempre nos quejamos un poco de nuestro país, decimos que Chile aquí, que Chile allá, pero en realidad dentro del ámbito latinoamericano, que son los países de más migración recibimos o más solicitantes de refugio recibimos, nosotros estamos en una condición privilegiada. Y por eso le digo, tal vez puede que mucha gente no lo considere así, pero si lo comparamos con otros países, sí estamos en una situación en que existe, por ejemplo, una estabilidad jurídica en que los hace mirar más a nosotros, ¿no? Sí, porque uno empieza a pensar que, claro, el caso de Ronald Ojeda nos abrió la cabeza sobre el tema del refugio, que uno empieza a mirar la ley y la ley se amplía montones a otro tipo. Tú lo hablabas muy bien por el caso de temer por tu vida, ya sea por razones políticas, por razones de persecución, por diversidad de género, pero también está por el tema femicidio, por tener como una amenaza permanente frente a la violencia intrafamiliar. Hay montones de formas, pero yo me imagino que en la regularización de papeles el refugio no es la prioridad, ¿no? La gente quiere regularizar para poder vivir. Una cosa que quiero hacer mención es la diferencia entre lo que es la ley migratoria y la ley de refugio. Ajá. ¿Por qué razón? Porque, como decía antes, el migrante sale de su país de origen porque él tomó una decisión voluntaria de salir. El refugiado es porque no le quedó otra que salir de su país. Entonces, la ley migratoria... Pero ahí, Soledad, perdona, cuando yo aludo a temas económicos, ¿podría decir que de verdad no me quedó otra, o no es suficiente para un refugio? No se considera en el refugio los aspectos económicos. Y eso es, para hacerte una mención respecto de eso, que muchos de los solicitantes de refugio de los últimos años, que creció 1000% de un año para otro, atiende a razones económicas, y eso no está considerado para los solicitantes de refugio. Uh-huh. Los solicitantes, la forma que establece de la ley es muy determinada. Es raza, religión, nacionalidad, pertenece a un grupo social determinado o ideología política. En ningún momento habla de temas económicos, y también porque hay violencia masiva de los derechos humanos, un conflicto interno, en ningún momento. Y eso hay una confusión, porque claro, las personas pueden decir, yo estuve obligado a salir porque no encontraba trabajo, porque incluso haciendo una mención a lo que tú decías, en el tema de violencia intrafamiliar, eso no es refugio, eso es migración. Mira. Y incluso la nueva ley migratoria que se dictó, que empezó a regir, la verdad, hace 2 años atrás, contempla una visa especial para aquellas personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, a veces esta distinción, porque el derecho migratorio es algo muy, muy específico.
Y se confunde lo que es migrante, lo que es refugiado, y hace que las personas no entiendan muy bien cuál es el camino que deben tomar. Ahí me quedo pensando, por ejemplo, en una persona que viene arrancando de una violencia intrafamiliar. El narcotráfico, venir arrancando que esta relación de violencia esté relacionada con alguna persecución de narcotráfico, de crimen organizado, ¿se puede considerar refugio o no? No, porque el crimen organizado y, por ejemplo, los delitos, el narcotráfico, son delitos comunes, no son considerados dentro de la definición. Y mira, dentro, por ejemplo, en Centroamérica, que los flujos migratorios son impresionantes hacia México, hacia Estados Unidos y hacia otros países, la mayor cantidad de mujeres, que llega a ser casi el 50% de las personas migrantes, escapan por esas razones, por crimen organizado y por narcotráfico. ¿Por qué? Porque no quieren que sus hijos sean como reclutados para trabajar en ese tipo de cosas, o también los índices de violencia intrafamiliar son altísimos, o para escapar de esa situación. Soledad, estamos hablando con Soledad Torres, experta en Derecho Migratorio y directora y fundadora de Legal Global. ¿A tu juicio tendría que cambiar esto con el tema narcotráfico o te parece que está bien que sean leyes distintas? Porque hoy día estamos viendo que el crimen organizado ha tomado en América Latina, en todo el continente, un carácter de peligrosidad enorme, de miedo, de tensión. Claramente está en riesgo tu vida. Por lo tanto, ¿tú crees que debiera haber una categoría especial de refugio o otra categoría para quienes arrancan de este sistema? Mira, yo creo que ponerlos en la categoría de refugio me parece que es sacarlo de lo que es la institución del refugio básicamente. Yo creo que se trató en esta nueva ley migratoria de poner ciertas situaciones en que se le facilitaba el proceso de visa. Sin embargo, también ha ido teniendo ciertos aspectos, ciertas modificaciones, incluso desde que entró a regir. Porque, por ejemplo, una persona víctima de violencia intrafamiliar solo podía apelar a esa visa si es que probaba judicialmente desde su país de origen que había sido víctima de violencia intrafamiliar. Y a veces eso es muy complicado, es muy difícil, porque probar la violencia intrafamiliar ya es difícil porque, como su mismo término lo indica, se provoca dentro del núcleo familiar. Entonces, se ha tratado de establecer como, por ejemplo, hay otra visa especial para aquellas personas que hayan sido, aquí es crimen organizado, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, eso es crimen organizado. Entonces, es más bien establecer como facilidad en el otorgamiento de un permiso de residencia en Chile, si es que tú puedes probar que vienes, pero no tiene que ver con refugio. Aquí vuelvo a conectar con lo que tú decías, ¿no? El argumentar que yo tengo una característica de refugiado no es fácil. Es un formulario largo donde debo acreditar. Cuéntame un poco cómo es ese proceso para quienes lo quisieran solicitar. Pero en la argumentación, ¿cuánto tiempo puede demorar que realmente mi historia esté dentro de esta posibilidad? Bueno, para empezar por lo último puede demorar años. Mira. En el proceso de estudio, pues a veces en ciertas determinadas situaciones ha demorado muy poco. Por ejemplo, ahora que tuvimos el Santiago de los Panamericanos, sí, claro, hubo personas que fueron solicitantes de refugio y se les otorgó fácilmente. Pero aquella persona que entra sin esta situación determinada puede llegar a ser años, puede llegar a ser 4 o 5 años. Es que a uno, desde que presentó hasta que le otorgaron el refugio, ¿no? En ese periodo vive regularmente en Chile, puede trabajar. ¿Qué se le entrega para que pueda vivir? Una residencia temporal que dura cada 8 meses y cada 8 meses tiene que renovarla hasta que llega el momento en que se le acoge su solicitud o se le rechaza. ¿Y esa residencia temporal te permite trabajar? Te permite trabajar, te permite estudiar, te permite vivir en las mismas condiciones que otros titulares de residencia temporal extranjeros tengan. Ahora, puede ser súper fácil decir, bueno, me voy a acoger a esto y mientras me están analizando vivo tranquilo. Sí. Como el primer filtro. Bueno, entonces ahí viene el proceso. Como en los últimos años hubo un aumento, pero así
increíble de solicitudes de refugio, y no sé, pueden haber habido unas 20.000 y se aprobaron 92. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque el refugio tiene ciertas características que facilitan a aquellas personas que hayan tenido un ingreso irregular o por paso no habilitado, ingreso clandestino. ¿Por qué? Porque si tú alegas refugio, la ley no castiga a aquellas personas que hayan tenido un ingreso irregular a Chile, precisamente por la condición de urgencia para solicitar su calidad de refugiado. Entonces muchas personas han utilizado la institución para regularizar su situación migratoria. Que ven aquí una posibilidad de poder tener una... Mira, estaba leyendo las cifras para sí. Dar lo justo, Soledad. Entre el 2021, entre el 2010 y el 2021, o sea, no vamos a ver, voy a buscar de este periodo, se pidieron 21.847 solicitudes de refugio, se aprobaron solo 701. Eso implica un 3,2%. Claro. Es precisamente por eso, porque en este periodo de tiempo hubo muchas personas que utilizaron el refugio como una forma de regularizar su situación, y muchos de ellas aducían lo que hablamos anteriormente, el tema económico. Entonces, como el tema económico estaba presente, decía, bueno, a mí no me quedó otra que salir, pero no está establecido en la ley de refugio, por lo tanto, no se acoge como una situación para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, este proceso... Esta ley es del año 2010, ha ido teniendo en los últimos años varias modificaciones. La última fue hace 2 semanas, en que en este proceso de refugio que uno llega a la frontera o paso fronterizo, al bien un aeropuerto, y ahí al oficial de la PDI, por ejemplo, o a la primera autoridad administrativa que se encuentre, le dice, yo soy solicitante de refugio. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese funcionario? Tiene que poner en el más breve plazo el conocimiento de esta situación al Servicio Nacional de Migración o a través de sus oficinas regionales, y además la persona tiene que estar en un plazo de 7 días, tiene que apersonarse para contar su situación. Pero ahí hay una contraposición, porque una de las causales de refugio es que, por ejemplo, yo estoy aquí en Chile y veo que en mi país yo no tengo posibilidad de entrar porque se desató una guerra, no hay vuelos, no hay nada. Yo también puedo ser solicitante de refugio. Y eso a veces no lo considera porque la persona ya se le vencieron los 7 días de estar acá en Chile. Pero ahí esas son situaciones excepcionales. Después esta persona llega a la oficina de refugio y le pasan este formulario que tiene muchas preguntas muy específicas respecto a su situación personal, su situación laboral, su situación social, claro, etcétera. O sea, en el fondo es un proceso largo. Es un proceso largo. Se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte algo que ha estado claramente en la discusión, Soledad, que es a raíz del caso de Ronald Ojeda, es cuando ya me dan el refugio, ¿tengo derecho a que me cuiden más, a una seguridad, o a que estén pendientes de mí, o yo estar permanentemente diciendo me siento amenazado? ¿Cómo es? O simplemente la persona entró y aquí se supone que es un país seguro y que no le podría pasar nada. Es lo último, la verdad. Claro, porque ¿ya? Aquí tenemos claramente un problema, ¿no? Sí, porque lo que pasa que, bueno, sorprende. ¿Por qué? Porque las personas cuando solicitan el refugio es porque quieren guardar quieren solicitar la protección de ese país porque se sienten más seguros. Sin embargo, la ley de refugio, ¿qué es lo que dice? Que se le va a facilitar ciertas cosas, se le va a entregar cierta asistencia, pero tampoco tiene que haber una diferencia respecto del resto de los chilenos o extranjeros que residen en el país. La seguridad es la misma y se supone que él tendría que haber estado seguro porque este país le tendría que haber otorgado la seguridad, pero es una seguridad en general, no una seguridad en específico. ¿Y qué pasa si esa persona, como el caso de Ronald Ojeda, pide refugio, le dan el refugio, en este caso político, ¿no? Comienza a no sentirse seguro en ese país? ¿Para dónde va?
él tiene que hacer la denuncia ante las autoridades pertinentes, que puede ser la PDI, Carabinero, o bien recurrir a el mismo Servicio Nacional de Migración y exponer su situación para que ahí ellos determinen cuál es la peligrosidad y determinen como si fuera cualquier persona que se sienta amenazada acá en Chile por ciertas razones, ¿no? Y otorgarle mayor protección. Claro, pucha, que hay tema que conversar acá, Soledad. Sí, es mucho, es un tema súper amplio. Es una ley que conocemos poco, que ha ido cambiando, que hay varios proyectos de ley para mejorarla. ¿Tú has tenido la experiencia de ver refugio en otros países? Sí, en Centroamérica. ¿Hay algún país que te guste, que tú digas, aquí lo están haciendo bien? Mira, yo creo que hay 2 países, especialmente el primero, que es Suecia, que realmente sigue las normas de refugio, estas internacionales, porque se replican, y Alemania. ¿En América Latina alguno que tú sientas que va mejor que nosotros? En América Latina, Brasil, de todas maneras. Brasil da a las personas que llegan como refugiados, da un apoyo mucho más tangible, pero bueno, Brasil es un monstruo de país. Exacto. Así que, y también le otorga inmediatamente identificación, lo auxilia de una manera más activa, más rápida, ¿no? Tengo tantas preguntas que hacerte. Esta es la última. Quiero saber si tú eres partidaria de la regularización. ¿Crees que eso combate más la migración? Bueno, yo no sé si ahora, pero en la última regularización yo era partidaria que se hiciera una regularización general a todo el mundo. ¿Y por qué razón? Para saber realmente quiénes están presentes, quiénes están en Chile, quiénes viven. Porque yo les voy a decir una cosa, la persona que se dedica a delinquir no le interesa regularizarse, no le interesa pasar por un paso habilitado. Pero sí hay muchas otras personas que por diferentes circunstancias han tenido que ingresar irregular, que yo no digo que sea una cosa buena porque va en contra de la ley y no debe ser aceptado, pero sí por diferentes condiciones que no aplica refugio ingresaron de esa manera. Aquí podemos hablar de varios temas más, pero ya... Es que pongamos varios temas y tienes varias veces. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el tema migratorio es un tema que la gente habla mucho y se nota que hay cierto desconocimiento. Y a veces cuando uno defiende, por ejemplo, a migrantes, uno recibe muchos ataques de odio, ¿no? Sí, claro. Pero en el fondo lo que uno aplica es la ley. O sea, yo no voy a aceptar que una persona que tiene antecedentes penales, que ingresó irregular, etcétera, yo tampoco quiero eso para mi país. Exacto. Entonces... Es súper complejo, es apasionante, sí, el tema. Soledad Torres, experta en Derecho Migratorio, directora y fundadora de Legal Global, muchísimas gracias por habernos explicado de manera tan sencilla también y tan fácil, porque de verdad hay mucho que tenemos que aprender de esta ley y ten por seguro que te vamos a volver a invitar para hablar de otros temas. Gracias Isabel, por tu experiencia en este. Hay pocos abogados expertos, así que qué bueno saberlo. Y hasta ahora, cuando son las